Hola, humano docente del presente y del futuro. Me llamo Javier Casado y voy a elaborar una serie de vídeos cortos para explicarte los aspectos más relevantes de la legislación española en cuanto a la organización de un centro escolar. ¿Estás preparado? Comenzamos. Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho de la educación. Ley Orgánica 8 de 1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Han pasado 15 años desde la Ley General de Educación de 1970 y han pasado solo 5 desde la LOCE, la que regula los centros educativos. Esta ley bebe directamente de la Constitución, está claramente influenciada por la Constitución de 1978. De hecho, la menciona varias veces en el artículo 27, que es el que refiere a la educación, al derecho de la educación. En el artículo 27.1a se indica el derecho a la educación que tiene todo ciudadano español. Bebe de las dos leyes anteriores, las resume y indica las carencias que se han detectado a lo largo de estos años, tanto en la de 1970 como en la de 1980. Esta ley, igual que su predecesora, sigue teniendo la misma estructura que la Ley General de Educación, es decir, enseñanza hasta los 14 años obligatoria y a partir de los 14 años una derivación al bachillerato o a formación profesional. Comenta los mismos aspectos que las anteriores leyes en cuanto a las funciones del director, claustro, etc., a los derechos y deberes de los alumnos. Habla de los centros concertados. A partir del título cuarto comienza a hablar de los centros concertados. En las leyes anteriores solo mencionaba que había o centros públicos o centros privados, pero sí es verdad que sí ya existían centros concertados de alguna manera, que estaban un poco en tierra de nadie. En esta ley ya se habla de los centros concertados y se establece que están sostenidos con recursos públicos, con fondos públicos, ¿vale? Pero que la gestión ya es privada. Estamos hablando de 1985 y desarrolla unos cuantos artículos referente a las funciones que tiene que tener un centro concertado, que deben ser similares a las de un centro público. De esta ley me gustaría que te quedaras con la idea que aparece en el título segundo, que dice de la participación en la programación general de la enseñanza. Es interesante porque a pesar de que el currículo seguía determinado por el Estado, porque las competencias en educación hasta 1985, o en 1985 mejor dicho, son estatales, en el artículo 27 indica que el Estado y las comunidades autónomas definirán las necesidades prioritarias en materia educativa, fijarán los objetivos de actuación y la programación general de la enseñanza que corresponda a las comunidades autónomas en su ámbito territorial comprenderá en todo caso una programación específica de los puestos escolares. Es decir, está hablando de que va a ceder en poco tiempo las competencias, sin llegar a decirlo como tal, las competencias en materia educativa. De hecho, esta ley es de 1985 y las competencias educativas se transfieren en una ley orgánica del 9 de 1992, tal y como te estoy mostrando en pantalla. En esta ley, en la ley orgánica del 9 de 1992, se publican la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, entre ellas la educación. En el apartado, es un poquito más adelante,
se especifica en el título 2 que se transfieren las competencias de educación, es decir, donde las competencias, las comunidades autónomas van a tener que desarrollar parte de la legislación y parte del currículum. Esto es 1992. 7 años antes, en la ley del derecho de la educación que regula la educación, la LODE, ya se insinúa que las comunidades autónomas tienen que participar en la educación en el ámbito educativo. Es verdad que no habla de competencias y que no menciona que se van a transferir las competencias, porque eso ocurre 7 años después, pero sí es verdad que habla de que hay una programación general que tiene que ser compartida y que las comunidades autónomas tienen que, de alguna manera, ir de la mano del Ministerio de Educación y Ciencia para confeccionar tanto las leyes educativas como el material curricular que vayan a tener esas leyes educativas. Viéndolo con retrospectiva, da la sensación de que ya daban la sensación de que tenían claro que iban a transferir esas competencias a las comunidades autónomas, porque en la propia ley, en el título segundo, tal y como te lo he marcado en naranja y en amarillo, ya habla de que las comunidades autónomas tienen que tener un papel importante en el desarrollo legislativo. Hasta ahora nunca habían mencionado a las comunidades autónomas, y creo que es lo más relevante de esta ley de 1985. Hasta aquí esta breve píldora educativa que hemos confeccionado desde la UACS para facilitarte un poco la comprensión de las leyes educativas. Nos vemos en el campus.